Bienvenidos una vez más a un nuevo programa aquí en el Merequetengue con su servilleta, la chica Yeye. Pues ya saben, aquí siempre trayendo cosas nuevas, inventando nuevos conceptos, ya saben, todo lo nuevo que llega, todas las nuevas ideas están aquí en este programa, el Merequetengue, y como saben, manejamos de todo tipo de temáticas. Y pues hoy me encuentro con muchos invitados, tenemos casa llena, pues vamos a empezar por presentarnos, saludar a la cámara y pues nada, gracias al público que nos está viendo, ya son 16 que están ahí en la transmisión, así que pues Oscar, preséntate por favor, queremos saber sobre ti. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien, gracias a la chica Yeye que nos hizo la invitación, a todos los que estamos aquí presentes. Pues hoy vamos a hablar un poquito de la historia de las mujeres, ¿no? El tema ya nos lo estarán dando. Les mando un saludo, pues yo soy vecino de la Colonia Guerrero y gestor cultural. Y tenemos a Santiago Sosa. Hola, mucho gusto, soy historiador. Gracias por invitarme a este programa y estoy bastante emocionado por la historia de las mujeres, ¿no? Vamos a desde antes de que llegáramos aquí ya había pleito, entonces sí, ¿y qué contestó? El previo sí, previo a lo que viene, ¿no? Y pues aquí está, como ya saben, mi madre santa, Marigloria Fournier. Ay, no, santa. De santa no tengo nada. Bueno, me gusta pensar eso. Bueno, vamos a hablar de una santa, sí, ¿no? Sí, perfecto. Pues vamos a ver esto de los pioneros, mujeres, ¿no? De, digamos que el primer feminismo sin definir. Uy, algo así. De hecho, me gustaría comenzar esto. Vamos ahorita a abrir el tema con Juana de Arco. Y precisamente me gustaría contarles una historia que pasó mientras daba clases, ¿no? Supongo a ver si el alumno me está viendo. Estaba dando clases de medievo y de repente una chica me dice: ¡ay, qué aburrido, profe! Estamos hablando de reyes, caballeros, señores feudales, William Wallace, ¿no? O sea, puro hombre. Y como, o sea, no hubo mujeres en el medievo. Y dije: espera, hay una chica que tienes que conocer y ella es Juana de Arco. Y le conté la historia de Juana de Arco, que en unos momentos más les voy a comentar. Y al cabo de una semana, o sea, y esto es totalmente real, me dijo: ¿sabe dónde puede conseguir un póster de Juana de Arco? O sea, es como, es increíble la historia, ¿no? Y le dije: sí, efectivamente. Bueno, ¿quién es Juana de Arco? Para hacer un breviario de nuestro público, Juana de Arco fue una comandante militar del ejército de Francia durante la Guerra de los 100 años. Que es la Guerra de los 100 años, una lucha entre Inglaterra y Francia, que duró no 100 años, de hecho duró 116 años. Bueno, ¿quién es Juana de Arco? Juana de Arco era una jovencita que estaba vivía en el centro de Francia, y de repente le llegó la voz de Dios, ¿no? Y la voz de Dios le dijo: vas a liberar a Francia, ¿no? Como, pues ahora sí, como Moisés, ¿no? Y los judíos. Y llevó ese mensaje al rey de Francia. Bueno,
no precisamente el rey, digamos que el príncipe heredero, porque el rey, Francia no tenía rey en ese entonces. Le dieron un ejército, o sea, de pura fe, y ojo, estamos hablando del medievo, ¿no? Donde las princesas eran, ¿no? O sea, nadie las veía. Las mujeres estaban dedicadas únicamente al hogar. O sea, pensar que una mujer estaba como al frente de un ejército tan importante como el de Francia, y más contra una guerra que ya llevaba 100 años, pues no es como cualquier cosa. O sea, realmente son personas excepcionales en el sentido de que son la excepción, ¿no? Y después de librar un montón de batallas, de ganarle a los ingleses en una y otra vez, fue traicionada por el propio rey y entregada a un condado que se llama Borgoña. Y los borgoñones o borgoñeses se los entregaron entregaron a Juana de Arco a los ingleses, donde la enjuiciaron por bruja. Pues ¿por qué? ¿Por qué más, no? Ajá, ¿por qué más se le va a enjuiciar a una mujer en estos, En esa época. Y más en esa época, ¿no? ¿Cuál era la herejía? Bueno, usaba pantalón. ¿Cuál otra herejía? Montaba a caballo, pero con las piernas separadas. Usaba armadura, como que portaba un espada. O sea, todo era herejía. Y se dice que ella se defendió bastante bien. O sea, digamos que el juicio de la Inquisición fue un juicio bueno. Difícil. Sí, claro. Hay que entender algo aquí. La Inquisición no se dedicaba a matar hacia diestra y siniestra. De hecho, hay registros históricos donde la gente pedía que se les enjuiciara por parte de la Inquisición porque el trato era mucho mejor que en las cortes civiles, ¿no? Nada más como para aclarar eso. Entonces, el juicio de Juana de Arco fue justo como se esperaba. Pero pues le tendieron una trampa el gobierno inglés, bueno, el reino inglés, y la terminaron quemando en la hoguera. Posteriormente fue canonizada y es la patrona del pueblo de Orleans en actual Francia. Wow. Ajá. Sí, esa es la historia. Fue santificada, entonces. Fue santificada, primero Es una beatificada. santa. Es una santa, sí, justamente. Ella sí es una santa. Santa Ay, sí. Juana de Arco. Ok. Wow. ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Pues Claro, bastante. bastante Hay interesante. varios temas ahí ya para tocar. Sí, por favor, o sea, desde la mujer o sea, una mujer caballero, o sea, desde ahí nos rompe, ¿no? Sí, sí, claro, porque en esa época era totalmente, no se podía ver, ¿no? Sí, claro. A mí me viene una duda ahí. Ella, como tú dices que tuvo un juicio justo, pero todos tenemos la idea de que la Santa Inquisición era muy cruel, ¿no? Ok. ¿Cómo sucede eso? ¿Y por qué la Santa Inquisición? Ahora me cambiaste todo como que... Sí, todo el panorama. sí, no, lo entiendo, claro. Sí, yo sabía que la Santa Inquisición, hay hasta un museo y te Ok, venden la idea ok, sí. de que De que pues, eran fue- muy crueles, ¿no? Bueno, sí eran crueles, ¿no? Pero tenían juicios justos, por lo que me estás diciendo. O por Dijiste, lo menos más que los... de hecho dijiste ahí una palabra crucial para entender todo esto. Los museos venden la idea de... Venden. Todo eso de los aparatos de la Inquisición... ¿saben de dónde está inspirado? Ok, vamos por partes porque ajá. Sí, ya esto ya se puso Es la bueno, primera ¿no? vez que las veo calladas. Sí, no, es que estoy analizando Estoy la viendo situación. Sí, no, es que entran por todos lados, ¿no? Sí. Los temas. Sí, Pues ahí les va. Bueno, hablando, esto tiene que ver con Inglaterra, por cierto. Había una vez, por ahí de 1530, un sacerdote alemán. Bueno, Alemania no existía propiamente, había un montón de ducados. Se fue al Vaticano. Y entonces fue a pedir que se le quitaran los impuestos de diezmo a los campesinos, ¿no? Y aparte se estaban vendiendo unas cosas que se llaman indulgencias. Básicamente son unos papelitos Sí. que decían, con esto te vas al cielo, ¿no? Y los vendían, ajá, claro. ¿No se venden actualmente? No, ya no. todavía hay, ¿no? Todavía. Todavía los venden. No, entonces esas se llaman indulgencias. Fue este señor, fue hasta el Vaticano cuando estaban construyendo precisamente la Capilla Sixtina.
Entonces esos papelitos que se llaman indulgencias eran para patrocinar lo que hoy vemos que, o sea, cuando pensamos en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, se estaba financiando con ese dinero. Wow. Entonces este señor dijo, oiga señor Papa, eso es corrupción, porque Claro, que yo sepa, no, o sea, ¿cómo le va a presentar eso a San Pedro, no? O sea, entonces el Papa le dijo, Simón, luego lo vemos, lo mandé al diablo. Literal. Entonces, porque casi lo excomulgan, de hecho. Por eso le digo, lo mandó al diablo. Entonces, él se regresa a Alemania y escribe 95 razones por qué el Papa y la Iglesia están del carajo y son una corrupción y todo. Y eso se llama Reforma Protestante. ¿Ok? El sacerdote es Martín Lutero. Bueno, entonces se propaga por toda Alemania. Más que por razones religiosas, es por cuestiones de varo, ¿no? Y llega a Inglaterra con un señor que se llama Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado y era católico, obviamente, y se quiso divorciar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que su hermana estaba más guapa, ¿no? Claro. Por no decir otra palabra. Y entonces creó una nueva religión. Ah, exactamente. Sí. Sí, entonces hizo una nueva religión donde sí se podía divorciar. ¿Y quién iba a estar al frente? Enrique VIII. Entonces se vuelve a casar. Y ¿qué creen? Pues que no le gustó la esposa, entonces buscó una tercera y para esto mató a las dos anteriores. Nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque puede. O sea, Sí, claro. cosas de reyes. Bien. Él, a partir de, bueno, de también sucesos anteriores, había una cárcel muy importante que se llama la Torre de Londres, que es un edificio como cuadrado, parece un castillito, y si van a Londres, pues ahí pregunten. Todas las cosas que vemos en los museos de la Inquisición son aparatos de tortura ingleses. O sea, que la dama de hierro, que los potros, que todo eso es inglés. La Santa Inquisición, pues realmente o quemaba en la hoguera, o sea, no es como que sea menor, ¿no? O quemaba en la hoguera o estiraba, ¿no? Y tenía uno que otro aparato, pero que se dedicara a la tortura no Sí, era... con ese mecanismo, No, porque eso está en contra de Dios. Sí, la tortura. Y era la Santa Inquisición. Y No tendría sentido. ven cómo ya tiene lógica. O sea, los juicios tienen que ser justos porque Dios está intermediando, ¿no? Y todos tenían derecho a una defensa porque todos son hijos de Dios, todos. Y no se permitía la tortura como primer método, ¿ok? Es más, los propios inquisidores se dieron cuenta que a quien tú torturabas te iba a decir lo que tú querías con tal. Sí, a fuerzas. Pues claro. Entonces, En la actualidad pasa todavía. exactamente. Entonces, justamente los juicios de la Inquisición De no. bocanazos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, no era como requisito que los inquisidores hicieran tortura. No era requisito, que lo sabía, sí, obviamente, ¿no? Pero había un protocolo mucho más, o sea, no era como que tú eres bruja y ya íbamos sobre... No, para nada. Pues ahí me llama algo la atención porque también entonces, pues, en esta parte de que a veces, pues, muchos maestros mandan de hecho, pues a mí me tocó llevarlas a la exposición de estos instrumentos de tortura, Claro. ¿no? Donde los maestros les dicen, no vayan porque pues tienen que saberlo. Digo, yo la primera vez que fui con ella, o sea, aunque ella era ya mayor de 15 años, porque es lo que marca Sí. la entrada para mayores de 15 años, pues aún así me quedé así como en shock, ¿no? Dije, Sí, o sea, fuerte. no es algo, Bonito. pues sí, o sea, y que no de hecho tenía ningún tampoco es sentido, algo como ¿verdad? que impacte mucho, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que te lo venden así como de ve cómo torturaban a las personas en era medieval y así. Pero ni siquiera es como que, ¿cómo lo explico? Como algo que de veras te impacte, ¿sabes? O sea, es como, bueno, esto hacían antes y ya. O sea, bueno, así yo lo tomé. Claro. Y no dejó como una enseñanza muy clara sobre qué era la Inquisición ni nada. O sea, eso yo lo ok, aprendí como eso después. es- Realmente es nada más como torturaban a la gente y ya, eso es todo. Sí, eso creo que es uno de los mayores problemas, porque, bueno, como historiador y como el docente que llegué a ser, a mí se me hace importante generar el interés en la historia. Y si... Conocerla. Ajá, exactamente. Y si con eso, si tú puedes entrar a un museo de la Inquisición para generar ese interés de, oye, ¿cómo lo hacían? Ok, yo digo que es válido, ¿no? Nada más aclarando que esos instrumentos de tortura son ingleses, no Ajá, de la no Inquisición. es algo que... Y lo segundo, lo que dices es bastante interesante porque esto también es un problema histórico, aunque no lo parezca.
el nivel de insensibilización en la sociedad actual. No sé si han escuchado, o no sé si a nuestra audiencia, si les gusta, comenten, Edgar Allan Poe, Lovecraft, por ejemplo, Wells, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos cuentos les da genuino miedo? A mí Edgar. No, pero sí da miedo A mí sí. o Es como un tipo de terror psicológico solamente, no Ok. real miedo. Pero yo, a lo mejor ya lo que voy es a la estructura de la escritura, ¿no? Que ahí es donde siempre he dicho que el lenguaje, el mejor lenguaje del ser humano es la escritura, Okay. ¿no? O sea, es como la ventana de su espíritu, ¿no? De su alma. Sí. Entonces yo creo que Edgar Allan Poe, eso lo vertía él, pero de una manera crítica también. Porque muchos de sus cuentos eran hasta críticos de la misma... Sí, completamente. De la misma sociedad, de los miedos de la sociedad y de miedos psicológicos, claro, y de los miedos también yo creo que en su época al gobierno, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Y de hecho, ahí va, ¿no? O sea, Por eso digo que me daba miedo, ¿no? Porque no da miedo de que hubiera un muerto o que se te apareciera un fantasma, ¿no? Claro. Sino de lo mismo que le causaba la misma Podría sociedad. dar miedo que analicen también a la gente, que puedan como entrar a lo más recóndito del cerebro, ¿no? Y la inconsciente, yo siento. Ok, justamente, pensemos, pónganlo ahora sí que tengan en mente esto de si realmente Edgar Allan Poe les da miedo. Y piensen, en el mundo de Juana de Arco, por ejemplo, ¿a qué le tenía miedo la gente? A la peste. Ok, bueno, pero ¿quién enviaba la peste? O sea, No, pues a los reyes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Si tuvieras que escribir un cuento de terror en el medievo, ¿escribirías de reyes? No. ¿De qué escribirías? No, pues... Pues brujas, ¿no? De brujas, exacto. Y en la época de Allan Poe, ¿de qué se escribía? ¿Sí? Sería. Sí. Más como No, entes pues no. fantasmales que no De puedas- fantasmas, Sí, de- exactamente. una cosa Como ese plano ahí medio... Y ahorita de qué animales son, que hablan. Ajá. y ahorita de qué son los cuentos de terror. ¿O a qué le tiene miedo la gente? o sea, a las muñecas. A los payasos. Somos una sociedad sin miedo y con miedo a la O vez de justa, todo. ¿ven? O sea, vean, ese es mi punto. Vean cómo la sociedad está evolucionando en sus miedos. Ok, nosotros podemos decir, imaginen que vienen los aliens, ¿no? O sea, o los zombies, ¿no? ¿Qué es un zombie? Un zombie es un error en nuestros propios científicos. O sea, tiene que ver más con la técnica humana. Claro. En la época de Allan Poe estaba de moda el espiritismo, ¿no? Pero en el medievo estaban las brujas y todo lo que no era a favor de Dios. O sea, imagínense si un medieval se preocuparía de un zombie. No. O de un extraterrestre, obviamente, no. Entonces los miedos van también evolucionando en función de la época, La evolución, más de la evolución del periodo histórico, contexto histórico. Entonces, justamente era para retomar esto que me habías dicho, ¿no? Fui a este museo y no me dio miedo, o sea, realmente no me impactó. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente no te va a dar miedo. Yo no había vivido. Así Pero es. aparte también yo creo que depende de cada persona. Sí, Cuando claro. tú lees un libro, pues depende de cómo lo interpretes, si te da miedo o no. Sí, por supuesto. Si ves el aparato, tal vez no te da miedo, pero tal vez si te pongan un video donde te dicen cómo lo hacían, yo creo que sales corriendo. Puede ser. O te dé asco. No, Sí, ¿no? o sea, Es que fíjate que también hay algo aquí, y más en México, o sea, instrumentos de tortura en la Inquisición y vivimos en el narcotráfico, entonces como que no hay gran diferencia. Creo que tienen máquinas, yo creo que los inquisidores les daría, hablando como en este sentido, les Miedo daría lo que- asco lo que lo que hace hacen ahora. el narcotráfico. Sí, no está muy o lejano, sea, ¿no? no, está mucho peor porque son formas más creativas, pero de hacer daño. Lo que intentaba, según esta construcción de la realidad, esas máquinas de torturas era sacar una verdad. O sea, eran para interrogar. Pero lo que hace el narco es para Sí, dañar. para ¿Tortura? Exacto. Entonces por eso somos inmunes. Yo creo que si viene un gringo o algo así,
pues yo creo que sí le daría más miedo. ¿Por qué? Porque su realidad no está empatada con un contexto de violencia, pero nosotros es como, eso da cosquillas, ¿no? O sea, La normalización. la normalización, De la violencia. exactamente. Entonces volvemos a lo mismo, al mexicano que le tiene miedo, ¿no? Como dije, todos Que los... suba la gasolina. A las cuentas, ¿no? Uy, a las cuentas. No, pero ahora, retomando un poquito el tema de Juana de Arco, ya ves que tienes la primera pregunta. Ahora, decías de que como mujer, yo tengo mucho interés en saber Llegó el gato de la Inquisición. cómo, Ay, hermoso. cómo, Yo quiero uno. cómo logró ella También ellos trascender fueron víctimas. en esa Ajá. época como mujer. Porque a mí me llama mucho la atención porque si hoy en día es difícil que la mujer pueda trascender Sí. porque ha sido violentada históricamente, Por supuesto. ¿no? Como ella, en una época tan difícil, ¿sí? Que como Exacto. lo acabas de decir desde el principio, ella montaba al A caballo caballo, y con las sí. piernas abiertas, o sea, Sí, o sea. ¿no? Usaba pantalones, ¿no? Ajá. Aparte, pues tenía todo el contexto de una lideresa, de un Claro. ejército, ¿no? Y era respetada como Y- tal. y que los hombres la respetaron, ¿no? En esa época, pues, Eso. algo, a ver si nos pudieras explicar un poco más cuáles fueron como que... ¿Cuáles son las pautas? Ok, ahí les va. Para entrar otra vez en contexto, o sea, esto es como lo más importante en cualquier análisis histórico. No pensemos a los personajes como parte de nuestro tiempo. O sea, si pensamos a Juana de Arco como líder feminista, no. Ok, la podemos tomar como referencia, ¿no? De una... Fue revolucionaria para la época. Eso es Ajá, interesante. justamente. Personas que Término. son adelantadas a su época, ¿no? Pues no, porque de todas maneras vivieron en su época, ¿no? Sí. O sea, justamente Con lo que tuvieron, eso es con lo que- es una cuestión de Crecieron como definiciones, ¿no? Ella es excepcional en su tiempo y espacio, que nosotros estamos usando y es válido usarla como una lideresa del movimiento feminista. Está bien, pero ella no era feminista, o sea, No, partamos pues no desde ahí. tendrán una definición siquiera. Justamente, de qué era. al igual que los miedos, los conceptos también se van adaptando de acuerdo a la historicidad. Ok, entonces no podemos decir que Juana de Arco o otra mujer medieval muy famosa es Leonor de Aquitania, es feminista, o sea, no. O sea, ni por acá les pasaba. Ok, bien, entonces, ¿cuál es el problema con Juana de Arco? Más que problema, ¿cuál es la realidad? Tenemos antecedentes de mujeres respetadas en este contexto. Por ejemplo, María, la reina de todos los ángeles, mamá de Jesús. Entonces ya tenemos una figura femenina, ¿ok? Entonces digamos que ella no salió de la nada. Por lo tanto, eso le da validez en términos teológicos de que una mujer puede ser llamada por Dios, como lo fue María. O sea, síganme en mi rollo, estoy en el pensamiento medieval. Estamos Sí, porque ahorita ya está. Y no. 1500 y 1500. Estamos ¿no? Ajá, exactamente. Es la época, entonces... Ajá, es válido, es válido. estoy hablando en la época, Ubicándonos en esta- Sí, no, ahorita que vaya al metro me van a esperar. Entonces, sí, partamos desde ahí, ¿no? Entonces, teológicamente está válido que una mujer sea llamada por Dios. Ahora, ¿cuáles son estas? ¿Cuál otro antecedente hay de un guerrero de Dios, ¿no? Que combata al enemigo? Pues tenemos al apóstol Santiago en España, ¿no? Matando moros, Santiago Matamoros. Tenemos unos episodios de iluminación de Ricardo Corazón de León contra Saladín, ¿no? Y en este caso, pues, ella presentó pruebas. Bueno, Suleimán también entra como visiones. Claro, sí. visiones, Es que eso es... por Dios. Claro, sí, por supuesto. Y por Entonces... eso, supuestamente Suleimán fue el mejor sultán, ¿no? Sí, y conquistó Constantinopla en 1489, de hecho. Que por cierto, esa fecha marcó el fin del medievo y la entrada del Renacimiento. Ahora tampoco pensemos que En la revolución. el 2 de marzo de 1489 se levantó un italiano y dijo, ya es Renacimiento. O sea, no. O sea, No, pues tiene un proceso, ¿no? Claro. Que van liberando Que eso es lo padre que distintas dices, bueno, pues formas de ahorita pensar. estás hablando como de ubicándote en esa época
Y es lo que a veces, bueno, a los chavos les comento, ¿no? Qué tan padre es hablar de historia para saber cómo, pues todo este contexto de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí, porque claro. todo esto se da, como dices, en un proceso, y cada uno de estos diferentes etapas de la humanidad ha tenido como ese proceso, ¿no? Sí, pues, digamos que los dos ejes rectores de la humanidad son el tiempo y el espacio. De hecho, eso es lo que estudia la historia. Si a mí me preguntan fechas, no, yo no me las sé. O sea, no soy Wikipedia, pero me doy una idea de el tiempo y espacio, ¿no? Esas son las dos cosas. Entonces, si entendemos las dos partes, entonces podemos entender el proceso histórico, que eso es lo que hace un historiador. Y bueno, regresando al tema de Juana de Arco, ella presentó ciertas pruebas. O sea, pregunto hoy, el día de hoy, si nos fuéramos a una guerra, y sean sinceros, llegara una señora y dijera, yo voy a comandar a los ejércitos nacionales, ¿estarían seguros de la victoria? La neta, por experiencia histórica, actualmente. Qué difícil. Ah, exacto. Justamente esa es la reacción del siglo XV en Francia. Sin sonar Ajá, exactamente. Exacto, ven, o sea, es una demostración de lo que pasó en la corte de Francia. O sea, llega una chiquilla de 16 años y dice, yo voy a comandar los ejércitos de Francia, y todos rascándose la cabeza, así de, ajá, te cae, ajá, sí. No manches, Ajá. Entonces, pues ella rescató unas, o sea, dijo, pues me envía Dios, ¿no? Ok, que estemos en el medievo no significa que le van a creer, o sea, si yo llego y digo, oh, es que Dios me envió, o sea, no. Es como si pasara aquí un loquito y me dijera, yo soy Jesús, ¿le creerían? Obviamente no. Pero si empezara a convertir el agua en vino, ¿no? Y sanar a los enfermos, diría, entonces, tal vez podría. Convenciendo. Bueno, entonces no pensemos que los hombres medievales son tontos, ni mucho menos fanáticos. O sea, la religión era un estilo de vida. Voy a hacer un paréntesis. ¿Para qué sirve la religión? Muchas personas jóvenes dicen, bueno, es que la religión no sirve para nada, solamente es para atontar al pueblo, que no sé qué, ¿no? O sea, hay muchas críticas a la iglesia, que pues muchas las comparto, la verdad. Pero pensemos un segundo. Cuando estábamos en este periodo y tú querías que la gente se comportara bien, y no tenías policías, no tenías policías, no tenías patrullas, no tenías internet, no podías tener vigilancia en las personas, ¿cómo te podías asegurar de que la gente siguiera caminos de conducta? Pues explicando lo que no se sabe cómo inició, o sea, yo supongo, es que todo esto tiene una cadena de pensamientos que estaba analizando ahorita. El hombre tiene que explicar las cosas que no conoce. Okay. Entonces, creamos dioses para algunas cosas, por ejemplo, no sé, los aztecas, que decían la lluvia y todo eso. No digo que no sea cierto, o quién sabe si sea cierto, entonces. Pero el chiste es que necesitas tú explicar el origen del propio hombre para entender lo que se tiene ya, ¿no? Y claro. Aparte, pues como dices, esta parte de la disciplina y normas que te deja ese Dios que te creó y te hizo, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que dentro de esa vía, no sé si me expliqué bien, pero sí, de hecho, pensemos que... Es explicar la existencia del hombre y como mantenerla en línea recta, ¿sabes? Así es. Entonces, ese es nuestro primer sistema judicial, la religión. O sea, los 10 mandamientos son las reglas básicas de por favor no se maten. Sí. O sea, ¿no? Que es obvio. Y no se cumplen, pero ahí están. Entonces la gente que era religiosa, o sea, por eso la religión es tan importante para el desarrollo de la humanidad. Si no hubiera religión, no hubiera civilización, así de sencillo. Porque si no vigilas a tu vecino de que no haga cosas malas temiendo a un dios, esto sería un caos. Completamente. Pues sucedió con los romanos. Sucede con todas las personas que ojo, lo que voy a decir puede ser controversial, que se alejaron de la religión, terminaron en un fracaso. No estoy diciendo que la religión salve a la humanidad, estoy diciendo que sirvió como un proceso histórico. Ahora tenemos leyes, y estas leyes, ¿quién dice que las cumplamos? ¿Dios?
No, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que dijeron, no, a ver, esto se va a llamar humanismo, ¿no? Y pasó en la Revolución Francesa, pero pasaron cientos de miles de años para que agarráramos la onda de que nosotros podemos gobernarnos solos. Mientras, ¿quién hizo la chamba? Dios, ¿no? Y yo siento Por que... eso dicen que Jesús fue el primer político de la historia. Claro, también el primer humanista. Claro. Entonces, No tan mal ese Re- muchacho. Que vienen con esos pensamientos ya pegados al Renacimiento, justamente, ¿no? Cuando nos damos cuenta que en realidad la religión sí es importante, pero que también nosotros podemos hacer algunas cosas de nuestra vida, ¿no? Que viene ya Sí, por impactando como en supuesto. el arte, las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a hacer otra desviación. Hay algo muy chistoso en cuanto al Renacimiento, porque pues aparece en el sur de Europa, ¿no? O sea, en la parte mediterránea. Y bueno, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es que un fulano se puso a estudiar la historia de antes, de los romanos, y dijo, ay no, eso estaba más chido, ¿no? Es como si ahorita nosotros decimos, no sé, México en los años 50 estaba súper bien, nací en la época equivocada, bla, bla, bla. Eso siempre pasa, ¿no? Entonces a estos italianos dijeron, el Imperio Romano era genial. Y pues ahora estamos estancados en esto, ¿no? Entonces se reinventaron y ellos mismos dijeron, lo que hay entre ellos y nosotros se llama Edad Media. O sea, realmente no existe, en realidad no hay nada que diga que es la Edad Media, ¿no? Dicen, no, pues es la época de la ignorancia. No es cierto, hubo un montón de avances en la óptica, o sea, óptica en cuanto a hacer lentes, ¿no? En mecánica, hubo nuevos sistemas de arquitectura, todos los conocimientos estaban en monasterios, o sea, hubo un montón de avances durante el medievo. Eso de edad oscura es una tontería. ¿Y quién lo escribió? Una persona que se decía renacentista. ¿Por qué? Para hacer un corte. Disminuir, ¿no? La época, la historia. Así es. Definirla una línea Sí. entre No, lo que y ya no vamos a hacer. acotarla, ¿no? Justamente, entonces con Juana de Arco pues llegó y dijo, bueno, a mí me envió Dios, ¿no? Y es como, sí, claro, ¿no? Pruebas, por favor. Ajá, exactamente. Ella presenta pruebas. Sí, ella presenta pruebas. Ella manda o sea que sin saber, porque ella No era había de un peritos pueblito. todavía. Sí, no. Pero vaya, o sea, ¿qué pasa cuando ustedes están en una comunidad, no sé, en Guerrero, en estas zonas rurales, y están averiguando un crimen? O sea, no quiere decir que va a venir la PGR. No, ustedes se las arreglan para resolver esos, pero algo que sea congruente y que sean pruebas fehacientes, ¿no? Entonces, Juana, ella manda a desenterrar una espada en un lugar así, de una cripta, ¿no? Abandonada. Y a la hora de desenterrarla resulta ser la espada de Carlomagno. ¿Quién es Carlomagno? Pues el mismo fundador de Francia, nada más y nada menos. Y una flor de lis, que entonces eso fue un milagro, se dice. Entonces regresaron al castillo donde está el delfín. Delfín es la forma de decir el príncipe de Francia. Delfín. Ajá, y le presenta las pruebas. Y dije, ¿qué hubo? ¿No? Entonces todos se callaron y dijeron, bueno, pues tiene que haber. Ajá, sí, ¿no? ¿Cuántos soldados? ¿Qué onda? Los consejeros inmediatamente empezaron a decir, no le des nada, o sea, es una niña, o sea, si ubicas, ¿no? Que es una chiquilla y que dice que le habla a Dios, o sea, hasta en esos años sabían que si alguien venía diciendo que lo hablaba a Dios, estaba esquizofrénica, Claro. o sea, no, les insisto, no eran tontos los medievales. Y entonces Juana pide hablar a solas con el rey de Francia, o bueno, el delfín, y él le dice, necesito hablar a solas, tengo un mensaje de Dios para ti, ¿no? Y Bueno, se encierran. Ahí dejamos. Y ahí lo dejamos. Aguanten, vámonos rápido a una pausita y ahorita regresamos. Esto Nos está quedamos en súper este chido. punto interesante de la historia, Me de qué espantó. mensaje Me tenía, de qué mensaje tenía Juana Sí, de parte de Dios Dios. para el rey. Entonces, regresamos en unos momentitos, no se vayan. Esto es el Merequetengue y estamos hablando de la mujer a través de los tiempos. Con Vámonos. Juana de Arco.
regresamos al Merequetengue. Ahorita se tomaron un break acá nuestros invitados. Pero pues seguimos con esto de la mujer a través del tiempo. Y bueno, yo quiero decirles que si a ustedes les interesa esa propuesta como de historia, en conjunto con cosas un poquito más actuales, nos digan en los comentarios, que nos mencionen no sé qué personaje les gustaría escuchar, preguntas sobre Juana de Arco. Pues ya saben, comenten en la cajita de comentarios aquí en la transmisión. Pues es gratis y aparte pues es suya también. Entonces queremos saber su opinión. Recuerden también seguir las redes de SMX Radio y TV, Radio Warrior, Comunidad.nueva. Y pues andamos aquí platicando sobre pues historia, es uno de ¿no? los comerciales, ¿no? Sí, de los comerciales. De veras, agradecemos a Chopos Café, que nos da una vez más aquí su locación para hacer nuestras locuras y hablar de temas variados. Ya saben, tiene para pedir comida en Ciberlantal. Aquí estaba viendo, acá está aquí su nos carta. tienen su cartita del Chopos Café. Aquí está, mira, estamos aquí en Enrique González Martínez, antes calle Chopo. Y está bien rico el capuchino, así que pruébenlo, ya saben, aquí andamos siempre. Aquí, mira, se lo está tomando Marigloria. Así que, pues ya saben, vengan a visitar el Chopos Café porque está muy padre el ambiente y aparte está muy rico todo. Venden, creo, tacos también, estaba viendo la otra vez. Al pastor, ¿verdad? Al pastor, a veces traen el pastor, ¿no? Pues sí, ya saben, aquí andamos en Enrique González Martínez, después del eje, unos pasitos después. Pues yo iba a hacer un comentario, chica Yeye, si me permites. No, claro. El día de mañana vamos a celebrar junto con Augusto Quevedo Lara los 5 años de las gratiferias alienígenas, ¿no? Estas gratiferias, no sé si sabes lo que es una gratiferia, alguna vez has escuchado cuéntanos. el término. Pues bueno, Augusto Quevedo Lara hace 5 años inicia un proyecto donde le pone las gratiferias alienígenas, ¿no? Donde es gente que sale a las calles a tomar espacios públicos para regalar ropa, zapatos, artículos en excelente estado para que otras personas tengan la oportunidad de ocuparla. Lo que requieres tal vez en ese momento, pero se hace una experiencia muy padre porque tú llevas cosas que están en buen estado y hay gente que lo necesita y pues se lleva estas cosas. Entonces mañana vamos a estar de manteles largos ahí en la Plaza Los Ángeles junto con la banda alienígena. Pues hay por ahí algún programita, así que si le quieren caer ahí vamos a estar de las 12 a las 5 con Radio Warrior, ya Radio saben, Warrior poniendo también. rolitas, micrófono abierto, poesía, palomazo, ya saben, pues acérquense al Parque Los Ángeles porque vamos a tener igual si el quieren llevar aniversario. cosas en buen estado, pues las pueden llevar. No, eso no lo manejamos. Eso es el todavía. diablo. Y no veníamos manejando, Eso ya es un pero poquito más en privado, no sé, yo diría. a lo mejor no sé qué tenga preparado Augusto para después el aniversario, pero Augusto, si nos estás viendo, así que esperemos aquí lleves pidieron, por ahí pidieron algo en especial. mínimo un pulquecín, ¿no? Ahí del Mupic, también saludos a los compas ahí del Mupic, ¿no? Pues ahora sí, regresa en materia. Regresamos al tema. Sí, nos porque yo me quedamos en el quedé mensaje con nos quedamos como intrigados ahí. Y ¿Qué le poco a dijo poco Dios? vamos a irnos metiendo como en estas etapas de crisis, ¿no? Decías hace Sí, rato fuera del aire. Sí, justamente. Bueno, pues lamento informarles que lo que le dijo al rey de Francia fue en privado. Yo dije al principio que Juana le dijo al rey, quiero hablar en privado con usted. O sea, nunca se supo. Nunca se supo y esa es una de las grandes construcciones del mito de Juana, porque cuando salió el rey dijo, denle todo, denle un caballo y Todo. denle un estandarte y una armadura y todo. Y ¿Habrá todos sido? así de, ¿Y qué- ajá, ¿Cuáles son las teorías que podrían haber sido? quién sabe. No hay ni teorías. No hay así ni de- teoría. Podría haberle Nada. dicho, no sé, algún secreto. Gente muy cercana al rey. suyo. No, ¿Algo? pues bueno, algo que decían en el juicio, en ya muchos años después en Inglaterra, cuando le enjuiciaron por herejía, decía que bueno, había tenido relaciones con el rey, cosa que es absurda porque se le hizo como parte de la santidad, ¿no? Se le hizo una invitación a Juana a que se checara y efectivamente era virgen, Que en entonces esa teoría también cabe mencionar que sexualizan a la mujer una vez más. bueno, es que la mujer siempre va a estar sexualizada.
ahora sí, lamento informarles. Y ya llegó la notificación, ¿no? Ahí vamos. A ver, vamos a empezar. No. Ah, ok. Todo bien. Sí, bueno, noticias de último momento, la mujer siempre va a ser sexualizada. Bueno, yo decía sexualizada en el sentido de que a fuerza si una mujer tiene poder sobre un hombre, Debe ser por medio del sexo. Y hoy día, ¿no? Sí, por eso es lo que estaba diciendo, de hecho. Sí, o sea, justamente, como, sí, no, tienes razón, o sea. Hasta se ríe aquí nuestra compa. Sí, de hecho, A ver, creo que ya salió el primer comentario. ¿Qué dice? Por ahí, a ver. Dice es de Andrés Castrejón. Ah, sí. Un saludo, maestro Santiago. Un saludo a Andrés, él, colega también, él es de letras, un saludo ahí Andrés. Y sí, efectivamente, pues siempre van a ser sexualizadas, así como, bueno, vamos a hacer otro paréntesis aún histórico, no me voy a meter en otra cosa que no sea historia, porque no voy a hablar de lo que no sé. Claro. Dos cosas que siempre van a imperar en las mujeres en todo el tiempo. Y no estoy diciendo que vaya en contra de los movimientos ni nada. Siempre van a ser sexualizadas. Se está luchando para que se evite eso. Híjole. Se está luchando para que se cambie, pero está muy difícil. Porque no estoy diciendo que sea imposible, porque van cientos de miles de años que pasa lo mismo, ¿no? Siempre han sido símbolos de fertilidad, ¿no? Y las únicas que pueden tener hijos son ustedes. Entonces, de hecho, yo entraba en discusión con un amigo la otra vez. Ajá. Y decía, bueno, es que si nuestro esperma, su óvulo no sirve. Y dice, ya han hecho estudios y ya hay óvulos de tecnología y el resto, y ya no se necesita una mujer para crear un bebé. Entonces, ahí como que entra en discusión esto sobre, pues, ¿quién da la vida o no? Entonces, creo que... Bueno, son discusiones bizantinas. La realidad es que la única persona que se puede embarazar son ustedes. Y, siendo más realistas, ok, tú quieres tener tu óvulo, yo puedo decirle a quien sea que me dé un hijo. Y creo que no va a tener ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? No es porque diga, ay, no, yo ya tengo óvulos artificiales. No. Es como, ¿no quieres papacito? Pues a ver, siguiente. Y listo. Ajá. Y el hombre la tiene más difícil. También estoy hablando desde la historia, porque nosotros nos seleccionamos, por lo mismo nuestro carácter, nosotros somos, exactamente. Y hablamos aquí afuera que pues así empiezan todas las guerras, ¿no? Porque cuando somos seleccionados y luego ya no, entonces hay un problema, y así literalmente arde Troya. Ajá, exactamente. Etcétera. Ajá, ¿por qué? Pues porque se robaron a la mujer del rey de Esparta, tampoco, not cool, ¿no? Y bueno, casi todas las guerras empiezan por una cuestión de pleito de faldas, ¿no? Y las mujeres de cierta forma tienen el rol pasivo. Okay, ya estoy ahí como... Está nervioso, dice. Sí, yo dije. Meterse en Dice, somos diferentes pero no incapaces, dice. Claro, en ningún momento digo que sean incapaces. Yo estoy diciendo que a lo largo de la historia han tenido un rol pasivo, que no quiere decir en lo absoluto que no sean capaces. Bueno, no, pero pasivo en el que todos lo hacemos abajo. Exactamente. Sí, pasivo en el completamente. sentido de que nosotros como que por dentro armemos todo la estructura, digamos, no sé si llamarlo problema, o más bien la estructura del proceso, del suceso, y pues entre hombres es como, pues ya de una vez a los gomazos y todo, Claro. hablando de guerras, ¿no? Sí, por supuesto. Como que ellos efectúan la parte Violenta. y nosotros somos como la razón de la razón de la razón. Exactamente, y eso es a lo que voy con mi segundo punto. Si ustedes tienen un rol de selectividad y de pasividad, nosotros tenemos la obligación histórica de responder a lo cavernícola, como bien decías, ¿no? Nosotros somos los más violentos. efusivos, ¿no? Más Claro, viscerales. exactamente. Y eso es perfecto si está dentro de los planes de una mujer. Claro.
el irse en contra de alguien, porque entonces seduces a un hombre que sea violento. Que sea violento y no, o sea, sí, exactamente. Y eso, por cierto, pasó en algo que se llama la Guerra de los Rosas. Otro gran ejemplo, Cleopatra le dijo a Marco, ahí tengo una historia bien chida de Cleopatra, pero no se puede hablar por radio porque pues está demasiado 3X. Pero bueno, son de las como que cosas. Convierte los términos. Y es la traducción. Eso está interesante. El término que no quieres decir le pones chocolate. No, le voy a poner un eufemismo. Creo que eso es. Hay una historia muy buena de Cleopatra y nos ayuda a entender mucho por qué Cleopatra es lo que es. Dentro de la mitología egipcia, se supone que Ra, el gran dios supremo, tuvo 2 hijos, Osiris y Set. Y a Set le dio el reino más grande, pero era el del desierto. Y a Osiris le dio un cachito, que era el Nilo, lleno de vida. Entonces se pelearon entre hermanos, como siempre, ¿no? Caín y Abel, etc. Entonces había una tercera en discordia, Isis. Isis, pues estaba casada con su hermano, ¿no? Esa es una de las razones por qué entre faraones se casaban, entre hermanos. Entonces, Set, como en venganza bueno, más bien envidia, destazó a su hermano y lo repartió por todo el desierto. Entonces, Isis fue en busca de los pedazos y digamos que le faltaba algo. Sí. Una parte muy importante, exactamente. Y como no le encontró, el capuchino. Y como no encontró, le hizo un capuchino de chocolate. Y entonces como el chocolate no estaba precisamente sólido, entonces ella con su gran aliento lo enderezó. Entonces, ok. ¿Sexo oral? Sí. Era con eufemismos. Ajá, ok. De ahí nació el reanimo. No, ya se me fue, ya. No, literalmente revivió los muertos. Una cosa que- Literal. Ese sí era ¿qué levanta? Ese es un levantamuertos. Sí, Ese así sí es, es- pero eso oye muy feo. No, pero sí, literalmente. Levantamuertos. Entonces de ahí viene la frase. No, supongo que sí, digo, no. Levantamuertos. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Entonces Osiris es un dios que está revivido, por eso está azul, porque está como en medio estado de putrefacción. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Cleopatra? Había una ceremonia en Egipto que era para replicar la faraona, o bueno, la reina o la esposa del faraón, era una representación de Isis. Entonces, cada año hacía lo mismo con los sacerdotes. O sea, todos los sacerdotes se ponían en fila y pues ahí va Isis, ¿no? A levantar muertos. A hacer capuchinos. Con su aliento milagroso. Dice aquí Sandra Ivette Robledo Herrera, que nos está viendo desde allá, desde el mercado de Abril, vecina de la Guerrero. Inició el RCP. Exactamente. Entonces, dicen, ahora sí que las malas lenguas, que Esas Cleopatra le tomaba pasar con todo el colegio de sacerdotes 5 minutos, de tan hábil que era. Entonces eso explica. Para admirar a Cleopatra. Exactamente. O sea, todo ese cónclave, entonces Y de era muy hecho, famoso. ¿alguna Era vez- la reina de. ¿Alguna vez De lo que celebramos ayer. Sí, alguna vez leí que pues realmente Cleopatra no era como muy hermosa, ¿no? Como pudieran pensar algunos. No, o sea, sí, no. Su encanto no se encontraba en su aspecto, ¿no? No, ya Era sabemos, más en ¿no? otras Era su cosas, seducción. por Ya ejemplo. sabemos. Sí, ya saben por dónde va. Y es Bueno. a lo que voy, o sea, muchas veces el poder de una mujer no viene de lo físico, ¿saben? Como es más de sus Las habilidades. pensamientos, su sabiduría, Igual. habilidades en tal o cual cosa. Entonces creo que el poder que han tenido las mujeres en la historia no viene propiamente del físico.
como Ok. algunos Pero pensarían. yo pienso igual que en los hombres, los grandes hombres de historia tampoco han sido como muy agraciados físicamente. No, piensa en un líder histórico No. que sea guapo, o sea, no. No, realmente todos han sido chaparritos. Zapata. Bueno, Zapata era vamos en el el estereotipo de belleza, ¿no? Ajá, claro. Establecido, ¿no? O sea, es un estereotipo, pero no son así como que el hombre, no sé, el Brad Pitt, ¿no? Que, Bueno, supongo, creo que el único que podría decir que estaba medio galán era Alejandro Magno. Ah, bueno. Sí, él sí estaba medio carita. Pero sí, por ejemplo, en estas imágenes que tenemos de Alejandro Magno, sí serán... No, sí. ¿Veas? No, sí son, o sea, es más, el que se encargó de hacer el busto de Alejandro Magno, sí era un escultor, no recuerdo el nombre. ¿Estatuario o eran todavía...? No, o sea, las estatuas griegas que nosotros vemos tan perfectas, uno de los más famosos le hizo el busto a Alejandro Magno. Entonces, yo como historiador, yo podría dar fe, o sea, por consecuencia, de que es una copia fiel de Alejandro. Ah, no, entonces sí era Sí, galán. estaba galán. Sí estaba galán. Aparte murió joven, ¿no? 31 años, me parece. Bueno, A lo mejor... quién sabe, porque tuvo bastante hijos. La cosa con Cleopatra efectivamente no era agraciada, y no pensemos en Elizabeth Taylor ni nada de esa, ni tampoco una mujer egipcia moderna, o sea, no tenía rasgos musulmanes, es más bien ella tenía un perfil griego, o sea, Pero como Sí. tipo africano, Narizoncita. no, para nada, no, era griego. era griega. ¿Por qué? Porque ella No, venía no era de una dinastía que se llama dinastía Ptolemaica. Justamente hablando de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno toma Egipto, funda una nueva ciudad que se llama Alejandría. Sí. Y entonces cuando muere Alejandro, Ptolomeo es el que toma el reino de Egipto. Entonces empieza ahí una dinastía griega. Entonces, por lo tanto, Cleopatra era griega, no era egipcia. Entonces, Era sí. como una mezcla, ¿no? No, era- de romanos y griegos, ¿no? Era totalmente Muy griega, griega, ok. totalmente griega. Sí, los romanos en tiempos de Alejandro apenas estaban librándose de los etruscos, o sea, no para nada que ver los romanos Oye, que conocemos. ¿qué crees que ha fallado como mujeres? De Juana de Arco, de Cleopatra, de esposas de emperadores y príncipes. Sí. Ahora, Ok, esto iba con una segunda aclaración porque me parece muy importante esto que se había mencionado. Cleopatra era muy buena seduciendo, ¿no? Juana de Arco tenía esta inclinación por la religión, ¿no? Dense Liderazgo. cuenta, y liderazgo, es más bien como inspiración divina, ¿no? Pero casi todas las mujeres históricamente han usado sus encantos. Ahora, no quiere decir que sea lo único que tiene, más bien son tan inteligentes que saben que desde ahí entrar, exactamente. Ahora, ¿cuál es la falla, digamos, o qué es lo que falta? Que ahorita la lucha femenina ha llevado a tantos extremos, ¿no? Para bien, que tienen más herramientas cual usar. El problema es que se siguen estancados en este problema histórico. Ok, quiero ser alguien en la oficina, uso mis encantos. Ok, sí, está bien, es una de sus tantas herramientas, pero ahorita tienen más que Cleopatra, ¿no? O sea, piensen en eso, pues ¿no? ahora se pueden aventar un batallón, se pueden aventar 3. Porque Y uno ahora perdió existe el el tiempo condón aquí. y... O sea, piensen, chico. Cleopatra tuvo que asesinar a 2 de sus hermanos y hacer todas estas cosas, y darle un hijo a César, a Julio César, para lograr sus objetivos, y de todas maneras falló. Pero ¿qué tiene la mujer moderna? Ahorita tiene educación, ¿no? Ahorita tiene acceso a tener su propia fortuna, por así decirlo. Ustedes tienen acceso a algo que se dice, ¿no? Es que no tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, desde la Constitución, hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? ¿Cómo se va a ejercer esos? O sea, son ventajas que en tiempos griegos no se tenían. ¿Por qué entonces regresar a lo más básico, ¿no? Que es, ok, me voy a arreglar bien para seducir a mi jefe? O sea, no, o sea, ustedes ya pueden tener estas aperturas. Lo mismo pasa con los hombres. O sea, nosotros somos más viscerales, exactamente, ¿no? Somos más mecha corta, porque todo tenemos que llegar a los golpes, ¿no? Como el recurso principal, cuando no. O sea,
Dice Sandra y Beth que actualmente creo que hacemos más uso de la inteligencia. Claro, sí, no estoy diciendo Sí, que eso no. es una herramienta que Es una siempre nueva han tenido. herramienta. Igual quiero hacer como una aclaración ahí cuando dicen sobre los encantos últimamente. Creo que sí pasa, pero no muchas veces. O sea, creo que ya en su mayoría se usa más como el trabajo de la persona que Sí. en realidad si se arregla o no para el trabajo. No, yo creo que es dependiendo de cada persona. De cada mujer. Y también depende de lo que quieres lograr y cómo Claro. lo quieres lograr. Exactamente. ¿No? Ahí ¿Y yo en no qué creo círculo que te haya- estás? Es una Sí, cuestión de sí, estrategia, sí, es una sí. cuestión de Y estrategia. muchas mujeres son sensuales por naturaleza, Claro. ni siquiera se dan cuenta. Y hay otras que son sexuales, que lo hacen a propósito. Y cualquiera de los dos caminos es válido mientras que lo acepten, ¿no? Sí, por Dice, supuesto. pobrecitos, solo usan su fuerza brutal. Pues sí, a Y, veces sí pues es lo sí. que decíamos, pues realmente pues como el ser como muy viscerales a veces también. Y pues, también puede hace ser que- una gran ventaja, porque si estamos en un nivel, hablo en caso particular, ¿no? De que pues yo puedo decir, oye, yo estoy muy preparado para estas cosas y no me pelan, pues entonces es a ver, ¿no? ¿De qué se va a tratar? Ah, no, ya. Entonces, también las Como herramientas... decías, ¿no? También no podemos tratar esta época como las anteriores, ¿no? Claro, o sea, Esta todos... época es diferente. Esta y época esta es... historia es diferente, ¿no? Exactamente, hay que Entonces, las mujeres respetar todo están, esto. yo creo que pienso que están paradas en otro terreno histórico. Completamente. O sea, han ganado muchas cosas, Ujú. como también han sido arrebatadas todavía muchas. Totalmente. Pero tienen ya cosas más a favor que Sí. las mujeres de hace 400 años, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, sí, O sí. sea, hoy tan siquiera son escuchadas, ¿no? En esa Sí. época no eran ni siquiera escuchadas, ¿no? Bueno, en esta época también dependiendo de qué religión. Ah, Hay Ah, unas que son justamente, sexuales. justamente. En Israel, Sí, Sí, bueno, es justamente. que Pero, por ejemplo, hay lugares históricamente- donde parece o tal parece que se ha siempre me quedado dicen como congelado. de ¿no? Palestina, de esos lugares del Medio Oriente, pues es que también históricamente toda su vida han sido así. O sea, creo que desde que existen, han sido así con las mujeres, hasta la fecha. Sí, claro, aunque también hay así como tenemos nosotros cristianos, tenemos católicos romanos, tenemos católicos ortodoxos, tenemos hasta los pares de sufrir, ¿no? O sea, La luz del mundo. o sea, todas estas derivaciones del cristianismo, las mismas las tiene el Islam. Entonces, no todo el Islam es lo mismo. Hay dos grandes, digamos, ramificaciones, los sunitas y los chiitas. Siempre que escuchamos chiitas y ahí hay un problema como geopolítico. Es como decir, nuestro presidente es cristiano y México es un país católico. Tenemos un problema. O sea, los dos somos cristianos. Sí, O sea, pero tenemos su problema problemas. es de siglos. sí, O sea, por no es un supuesto. problema que digamos de ahorita, ¿no? De 10, 20 años atrás. No, por supuesto. Toda su vida han tenido ese conflicto. a ver, Pues tal parece que se han quedado como congelados en el tiempo, aunque pues ha habido como estos brotes de mujeres que empiezan como de Claro, repente, ¿no? y por ejemplo, veamos el caso de Irán. En el caso de Irán, si ustedes quieren visitar Irán, tienen que llevar un velo, a fuerzas. Ahora, para una mujer de aquí de Occidente, eso sería un problema, así de por qué me van a obligar a usar un velo. Pero ahí en ¿cómo se llama? En Irán, muchas veces el no usar velo está en contra y es algo triste, ¿no? ¿Cómo que una mujer no puede usar velo? Pobrecita, ¿saben? Ay, tenemos un problema porque Porfirio se quedó encerrado. Ay, Porfirio. Porfirio. nos desconcentraste completamente. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pegando? Porfirio, ¿qué estabas haciendo en el baño? Creo que lo mismo que hacen todos los demás. Ok. Pero un poco más violento. Pero Sí. bueno, volvemos a este tema de Israel. ¿Estabas? Sí, estaba con Irán más bien. Irán. Entonces, para muchas mujeres iraníes, el que una mujer no use velo es triste. Así como desde acá, una Exacto. mujer que usa velo es triste. Sí. Son cuestiones igual Creo de que- contexto y de de tiempo. contexto. Lo que decía, ¿no? Por ejemplo, para ellos es normal, ¿no? Para Claro. de acuerdo a su cultura, política y religión. Por supuesto. Es normal para ellos. Entonces, pensemos, Aparte, represión. bueno, si hablamos de cuestiones como más geográficas y de ecosistemas, creo que les funciona más usar velo porque el sol
está fuerte. Claro, Es como- O sea, bueno. es que tiene que ver con muchas Tiene que ver cosas. con todo, o sea, como decíamos al inicio, ¿cómo se inventa una religión? Bueno, en principio viendo a tu alrededor. Si tú ves que tienes un montón de bosques, ¿a quién le vas a dedicar un dios? Pues a los árboles, ¿no? Y ahí tenemos a los druidas. ¿Y había algo equivalente a un druida en Egipto? No, ¿por qué? Pues porque no hay árboles, que hay desierto, entonces hay un dios del desierto. El sol. O el sol, ¿por qué? Porque hay un montón. ¿Dónde son? Hay un chocolate de chocolatón de ese. Ajá. De sol. Entonces, vaya, todo tiene una función. Y como dije, la religión muchas veces, como sistema de ley, va a utilizar a los dioses que tiene en su panteón, ¿no? Para hacer leyes específicas de acuerdo a su ambiente. Eso se llama animismo. Entonces, ¿qué pasa con el dios judío? Que es de donde parte el nuestro. Tienes un dios que le pones, o sea, como Superman, ¿no? Puede volar, rayos láser y todo, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, ya no necesitas a nadie más, ¿no? Y de hecho, hay algo muy interesante en los estudios bíblicos. Ojo, lo estoy diciendo como historiador, no lo estoy diciendo como religioso. En la misma Biblia se reconoce la existencia de otros dioses. Porque si se acuerdan, en Éxodo, ni sé qué versículo, ni sé qué capítulo, ponen a Dios, ¿no? Que está con el poder en la vara. Y entonces ahí mismo se dice, entonces los dioses de Egipto también salieron víboras, entonces luchó, y etcétera. No sé bien la historia. Y más adelante también el dios de los filisteos, un tal Drago o dragón, también se reconoce como dios. O sea, como él es un falso dios, pero es un dios al fin y al cabo. Entonces, aguas, ¿no? Porque tomarse un texto sagrado como una versión histórica está padre desde la historia de las religiones, pero no como hecho. Claro. ¿No? Ojo, también mitología. O sea, yo digo que la religión es mitología. Mitología en función de que del griego viene. No sé si en los controles remotos, cuando ustedes quieren apagar el volumen, está mute o mute, ¿no? Esa es una palabra griego que significa lo que está callado o lo que está oculto. Entonces, mutos y logos significa el estudio de aquello que está oculto. Por lo tanto, mitología no significa mentira. Mitología significa que va de algo que está sagrado, ¿vale? Entonces, la religión es mitología en ese término, que de hecho es el término correcto. Si están diciendo... Ajá, exactamente. Si alguien dice la religión es mitología, no se enojen, ¿no? Están diciendo algo que es verdad. Si están diciendo la religión es mentira, entonces ahí es otra cosa, que no significa mitología, ¿vale? Entonces, para hacer esas ahora surge diferencias. esta como controversia cuando dicen, no, es que Jesús es un mito, ese tipo de palabras. Creo que tiene Jesús es un mito. que... Jesús es un mito. Escuchen en qué término lo estoy diciendo. El mensaje de Jesús es mítico. Jesús como personaje histórico, o sea, dejemos de verlo como fundador de la iglesia cristiana. Jesús como personaje histórico cambió la historia del mundo. O sea, ven Europa. ¿Qué hubiera sido Europa sin cristianismo? Sí. ¿No? ¿Qué hubiera sido del mundo sin cristianismo? O sea, como proceso histórico de nuevo. O sea, no habría colonización de América, no habría la formación de Europa. O sea, hay algo que me llama mucho la atención y me da mucha risa. Decir que es que los europeos y los indígenas. Bueno, ¿y los europeos no son indígenas? O son extraterrestres. Obviamente, todos somos indígenas. Entonces, es una tontería pensar que los vemos como ajenos. O sea, simplemente la colonización, y más ahorita que estamos a los 500 años de la llegada de los españoles, justamente en 2019, pensamos, es que los europeos y los indígenas, no, perdóname, pero son indígenas de Iberia con otros indígenas de América. Entonces es un contacto completamente natural. Sí, bueno, creo que tiene que ver más con el pensamiento que tenían los nativos americanos, de que, bueno, es que yo estoy hablando como más de chamanes y esas cosas. Claro. Que veían a otras personas extranjeras y
digamos que previeron la llegada de los españoles y dijeron, no, pues ellos son dioses, y por eso yo creo que tiene que ver como esa diferenciación de los europeos con los indígenas, ¿no? De cómo los creían los indígenas a los europeos. Sí. Ok, ¿Me expliqué? sí, pero de nuevo, o sea, caemos en esa clasificación que siento que no es apropiada. Porque 1492, ¿qué pasó en 1492? Llega Colón. Pero también pasó otra cosa súper importante, la toma de Granada. El último reducto musulmán en España, de una cruzada de 800 años, o sea, no era cualquier cosa la toma de Granada. Entonces, los católicos españoles estaban como calientitos de, sí, ganó la religión verdadera. Exactamente, y llegan aquí y ven un montón de personas que no son cristianos, ojo, no son cristianos, y pues vienen calientitos. Sí, en corto ahorita. O sea, no. Este es el verdadero. Y piénsenlo, 1492 a 1519. Yo nací en 1991. Por lo tanto, si yo hubiera estado hace 500 años, todavía me acordaría de la victoria de Granada. Claro. ¿No? O sea, es tan corto ese periodo de tiempo como para hacer que se enfríen las cosas. O el 11 de septiembre. O sea, sí, ya está lejano, pero sigue estando como fresco. Sí. Bastante. Entonces, ¿qué les parece si seguimos ahorita con un pequeño breviario de la conquista de México, ¿no? Desde la vista de los españoles. Sí. Pues bueno, estamos ahorita ya en los últimos minutos, o bueno, no sé cómo ustedes quieran verlo, lo extendemos, ¿cómo ven? Acá Pues, el público, René. Un corte y... Eso, pues nos vamos a un corte rápido y pues vamos con el último bloque que nos queda ya del merequetengue de hoy. Y sí se arma un verdadero merequetengue. Desde Juana de Arco hasta terminamos vamos a terminar con la conquista. Nos fuimos como primero con Juana de Arco. Va a terminar ya con la cuarta transformación. Pues bueno, No hicimos corte. Vámonos con el corte y ahorita regresamos. Vale, pues.
Listo, pues regresamos. Ahorita estaban como en la plática previa, pero ¿saben qué? Mejor nos vamos a regresar al tema. Nos hizo falta aquí Bonifacio, ¿no? Porque ya nos extendimos muchísimo. Llevamos con Se fue a las Bahamas. Ay, Bonifacio, ¿quién fuera como tú? Estábamos acá con Juana de Arco y aparte nos iban a hablar un poquito sobre los estados de crisis y algo así. Sí, justamente. Híjole, es que son tantos temas por abarcar y hay tantas... Igual y Pero podemos mira, dejar yo para el espero, próximo. yo Sí, espero que ¿no? no sea el primer programa, Sí. que hagamos más dinámicas de este tipo porque está muy interesante y espero les haya gustado esta temática que estamos agarrando ahorita en el Merequetengue. Y ya saben, si les gustó, pues díganos aquí en los comentarios para hacer muchos más programas así y temas que podamos abarcar o personajes que les interesen, de los que pues quieran aclarar dudas, o si les surge alguna duda ahorita, pues de una vez. Pues no solamente de personajes, ¿no? Como dije, pues ahora sí que el historiador tiene la función de explicar como hechos, ¿no? Si tienen dudas, ahorita salió de la Inquisición, de la conquista, de todo esto, lo menos que voy a hablar son de personajes, ¿no? Porque creo que los que hacen la historia son pues las personas, al fin y al cabo, ¿no? Y justamente... Y que no tienen mucha diferencia entre nosotros, o sea, bueno, nosotros somos actualmente podemos históricos, ser, sí. nosotros Hay una somos frase historia. que es muy, a lo mejor ya muy trillada, pero ¿qué piensas tú como licenciado en historia? De que la historia la hace los que la escriben. Ok, siento que es válida en función de una educación, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si yo les hablo de Europa como docente, pues les voy a hablar como este centro de donde partieron muchas ideas. Es más, las ideas que tenemos en México, todas son europeas, no hay ninguna propia. Y digamos que sí, ellos serían los vencedores, pero ¿por qué? Porque un vencedor tiene más repercusiones en la historia que uno que fue vencido, ¿ok? Ahora, eso de que la historia la hicieron los vencedores no es del todo acertado. ¿Por qué? Porque entonces no tendría trabajo, ¿no? Básicamente, si yo hablo de la conquista, pues tengo que hablar de los vencedores, ¿no? Y entenderlos. Entonces yo puedo hacer una historia que se llama historia crítica, que es lo que pretenden todos los historiadores. Por eso algo que nosotros certifiquemos como profesionales es válido y es científico. ¿Por qué? Porque estamos tomando ambas partes. Sí, ok. O sea, entonces tú como docente hablas de los vencedores, ¿no? Claro. Pero como un historiador crítico hablas también de los Sí, perdedores, ¿no? se llama confrontación de fuentes. Entonces, y aparato crítico, que es una de las técnicas que utilizamos los historiadores. Si por ejemplo hablamos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo no puedo decir que los nazis son malos. En lo absoluto, yo no puedo decir eso. Yo puedo decir que, bueno, los alemanes estaban en un periodo de crisis horrible, o sea, horrible. Si ahorita Venezuela ven la inflación, bueno, Alemania le gana por... Eran como patadas de ahogado de algo que estaba sucediendo. Exacto, entonces llega un líder fuerte, carismático, y que levanta literalmente y que sabe hablar. ¿Quién sabe dónde se ha visto eso? No, pero a diferencia Y que supo engañar a los aliados, ¿no? pues no lo supo engañar. Oigan, pero a ver, híjole. aguanten. Ya no Creo que sabemos. Sí, tengo que poner orden aquí. Estoy en función de Bonifacio, que esté en Ya las se enojó. Bahamas. Bonifacio regresa. Te estamos esperando, de verdad, nos haces falta. Sí. Ya no nades, por favor, o nada de las Bahamas para acá. Regresemos sí al tema. Bueno, sí, hay que regresar al tema. El tema original de este programa... ¿No era la Inquisición? No era la Inquisición. Entonces, era ¿de qué nuestra estaba- amiga. de qué Era nuestra estábamos Juana hablando? de Arco. Que por cierto es lo que le comentaba a Santi y a Fer. Lectura que, recomendada. Ajá, Más les arriba. recomendamos ahí este libro. De hecho, pues fue un libro rescatado. Yo lo encontré literal, bueno, un día lluvioso y, o sea, no sé. Fue algo así como de, no sé, me encontró el muy amigo. padre. Es otro de los milagros de Juana de Arco, ¿no? Sí, no sé si me encontró a mí o yo lo encontré a él, ahora no entiendo. Es un milagro. Pero sí, o sea, podría ser, ¿no? De hecho, La Ajá. lectura recomendada del fin de semana. sí, porque igual si se dan cuenta, pues fue como una labor bastante de rescatar el libro, porque pues tenía lodo, ¿no? Por todas partes. Ok. Entonces,
sí fue así como un logro, y pues yo lo encontré así literal tirado a media calle. Como la espada de Carlomagno. ¿No? Y por eso traía yo como este libro, como igual, bueno, no sé si ese día recibí como el mensaje, así que pues léanlo, está muy padre porque también lo pueden leer con sus niños. Trae unos dibujos muy padres. Por ahí ahorita Fer que nos muy diga medievales y... Sí, trae, digamos que explica toda la vida de esta adolescente que cambia. y de hecho el mismo título historia. lo dice, ¿no? Uh-huh. La adolescente que salvó a su patria. Entonces, híjole, Ajá. pues, ¿qué más ¿Qué estaban podemos haciendo decir? ustedes cuando tenían 16, no? Sí, o sea, ¿no? piénsenlo, ¿no? Ajá, Mientras tanto, yo Juana de analicé Arco y dije, pues, ¿qué onda? Pues yo esa vez estaba, o sea, yo a los 16 me sacaba los años, mocos, ¿no? pues yo no a lo mejor, pero sí me iba a las tardeadas, ¿no? Todavía, o oyendo, Híjole. todavía flans, ¿no? Por ahí en esos años. Ya Las nos salimos coreografías, otra vez, ¿no? ya nos salimos otra vez, tenemos poquito Pero sí, tiempo para terminar como de para aclarar cerrar, ese ¿no? tema, ¿no? Sí, para Pues, cerrar. Lo que me quedo con la duda es que esa parte que nos comentaba Santi, que ¿qué le dijo Dios? O sea, nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Solo Eso es cuando lo veas maravilloso. Eso es lo maravilloso de la historia, ¿no? Decimos entre colegas que el historiador es un chismoso, ¿no? Le encanta el chisme y efectivamente. Pero no nos dices todo. No, pues es que no sé. Y todos los historiadores que se dedican a ese periodo están igual, o sea, es un entusiasmo genuino. O sea, podremos hablar muy propios muchas veces y tantas veces también aburrido. Pero pues los colegas así de todo corazón cuando ven este tipo de cosas, híjole, ¿qué le dijo Juana de Arco al rey, no? O por ejemplo, será cierto la historia de Damocles, no sé si se la sepan, pero se las puedo dejar para otro tiempo. Igualmente, ¿qué fue el último que le dijo Helena a París, no? O sea, hay un montón de cosas en la historia que no sabemos qué onda. Y son decisiones, también ese es el poder de la voluntad, y eso es algo inspirador que yo veo en la historia. Cuando una persona, hemos escuchado muchas veces bueno, es que si tú quieres puedes cambiar el mundo, en la realidad es que no, eso es como cosa de ¿cómo se llama? Del libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? O sea, no, las circunstancias se tienen que acomodar para que a una persona como Juana de Arco salga. ¿Por qué? ¿Qué necesitó Francia para que Juana de Arco liderara un ejército? Estar desesperados, llevar 116 años peleando y no ver el fin de la guerra. Y entonces de repente llega un milagro, literal, ¿no? Y embestido en Juana y santo remedio. Pero si no hubiera pasado todo eso, o sea, piensen también la fragilidad de la historia. Si no se hubieran acomodado todas las cosas para que ella llegara, ella hubiera sido otra campesina. Me suena como a Volver al Futuro y ese tipo de cosas. Justamente, entonces, de hecho, a partir de este pensamiento existe el mito del destino, ¿no? Porque entonces dicen, ¿cómo es posible que llegué a la hora precisa en el momento adecuado? No, o sea, es como, híjole, no tengo trabajo y de repente me paré y alguien me lo ofreció, es como, qué coincidencia, ¿no? Bueno, es que sí, o sea, cómo se acomoda todo para que esto se permita, y eso lo vemos en la historia a cada rato, cómo se acomodó todo para que Alejandro surgiera, cómo se acomodó todo para que Cleopatra fuera la reina de Egipto, o sea, piénsenlo, ¿no? Pues entonces, Eso es lo que para nos queda cerrar, como de para enseñanza. cerrar reflexión. podríamos decir que Juana de Arco es Un milagro. Es un milagro, es un milagro Una histórico. coincidencia también, ¿no? Un milagro se puede interpretar como una coincidencia. Sí. Exactamente. O sea, una acomoda de todos los... Y bueno, aquí Exacto. una pregunta aquí que me surge es como, ¿qué concepto es que estás manejando aquí? O sea, digamos que estamos como haciendo un programa para ver qué tal, si les gusta a nuestro público, pero ¿qué formato vamos a agarrar? Si esta no es la primera vez que vamos a hablar como de historia, ¿qué formato planeas? O como mostrarnos a todos, ¿sabes? No sé, buena pregunta. Incluso me costó trabajo formularla. Por eso fue al baño. Sí, exactamente. Estaba pensando. Sí, no hay mejor espacio de reflexión, ¿no? No, pues, no sé, o sea, realmente, pues, ahora sí que adoro mi profesión, entonces de lo que quieran hablar, o sea, podemos seguir esta misma dinámica de hacer hilos de temas,
y cubrir los mayores temas y mayores curiosidades históricas con un eje, ¿no? O sea, haciendo estos pequeños paréntesis para pues hablar de todo, o pues me pongo a hacer la tarea y vengo con un guión, ¿no? Y No, así salió muy padre, Sí, ¿no? salió Porque- genial. Porque igual también, bueno, el hablar de todas estas mujeres, como dices, tenemos que pensar en lo que se ubicó Exactamente. para que ellas llegaran en ese momento. pues. Exacto. Que bueno, Exactamente. igual siento que nos faltó un poquito más hablar más sobre más mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Porque ahorita hablamos Claro. de cuántas, de 3. ¿Tres? No, pues sí, pero Prácticamente. justamente todo salió a partir de una, ¿no? O sea, yo creo que eso puede pasar con, ya sea con cualquier época o con cualquier con cualquier personaje, ¿no? Hay una cosa muy bonita en historia que se llama la historia total, ¿no? Es algo que muchos colegas no comparten, pero que está muy bonita en cuestiones de que todo está conectado. Entonces, si yo estoy hablando de Juana de Arco y salimos con Cleopatra es porque de alguna forma están relacionadas, ¿no? Oye, Claro. ¿y qué tiene en común Juana de Arco y Sor Juana Inés de la Cruz? Que son justamente personajes disruptores, porque pero las dos salieron en condiciones apropiadas. Sor Juana, o sea, es una mujer que salió de una época donde eran muy famosas las tertulias, donde era muy famosa la poesía. O sea, es como si ahorita le dijeras a una niña, oye, hazme una coreografía de reggaetón. Obvio la van a hacer, obvio la van a armar, ¿no? ¿Por qué? Porque está de moda. Bueno, pues en ese tiempo, y ya me van a reclamar. Ahorita Están ya. hablando a Chopos Café. Sí, ¿no? Entonces, justamente, o sea, Juana de Asbaje o Sor Juana, sale por esta moda, ¿no? No estoy diciendo que sea mala ni le estoy demeritando su trabajo, sino que una forma de brillar era a través de la poesía. Poesía. Que Exactamente. de Se hecho acomodan en las ese cosas. tiempo tenía entendido, o no sé, corrígeme si estoy mal, pues no había muchas poetas mujeres. Sí, no. Sí las había, Sí, pero no eran buenas. Ajá, o sea, No ese es- había una que dejara como un pensamiento exactamente, importante en la gente. justamente, o sea, ahorita cuántos poetas hay en el mundo, pues Millones. Creo que ahorita ninguno podría llamarse poeta, porque ya no siguen como reglas de la métrica. No, sí, hay un montón de poetas. Pero ya casi no están como en ese formato del poema sí. tradicional, ¿no? Lo que Como puede pasa ser. es que en el estudio de la poesía. de los ya- poetas que conocemos, pues ya casi todos han muerto, ¿no? ajá. Bueno, ya otra vez nos fuimos de tema. Vean eso. Esto es lo interesante de este tipo de pláticas. Creo que Promete Bonifacio venir. Bonifacio, regresa, por favor. si no vamos a traer al otro pollo que tenemos por ahí. Ah, en sí, yo comunidad. tengo una gallina. Esa es Sí. Gudencia. Prudencia y Sí, Bonifacio. Prudencia. Entonces, no, bueno. Gudencia es esas gallinas así como muy, muy voluptuosas. Ya nos salimos muy- otra vez de tema con las gallinas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que a lo que yo iba con esto de Sor Juana era que pues no había como ninguna mujer que hiciera poesía como consciente. Que dijera, ¿sabes qué, mujer? Date cuenta de que esto está pasando. Ujú. Y pues igual hombres necios que... o sea, como que dejaba algo en quien la leía, ¿no? Bueno, Claro. de hecho, si tú lees ahorita a Sor Juana, siguen estando de moda y siguen siendo Por un tema supuesto. de moda. Sí. Es como Y las hablar. cosas que hablan los poemas, o sea, lo ubicas en este tiempo y creo ya, que sí, igual. ¿no? Sí, son justamente atemporales. Sí. Pero pues es lo mismo, o sea, si ustedes escriben un cuento sobre ir a caminar, pues obviamente va a aplicar a todas las épocas porque pues todavía seguimos caminando, ¿no? Claro. Entonces si estás hablando de amor, bueno, pues eso es como parte esencial de la humanidad misma, ¿no? Por eso son vigentes. ¿Qué no es vigente? Los fantasmas, ¿no? Como lo dijimos al Sí, principio ya. del programa. Pero el amor, pues, es inmortal. Véanlo, ¿no? O sea, tanto que estamos hablando de historia y de épocas y contextos, algo que jamás ha cambiado es el amor, ¿no? Sí, siempre hay una. Siempre se Y las habla, ¿no? guerras. Que Y las estaría muy guerras. interesante hablar sobre ¿El amor? el amor en cuanto a épocas y contextos. Eso Ok, estaría eso interesante. estaría muy Podríamos interesante. Sería la abrir siguiente como tarea. como una investigación por ahí. Pues bueno, yo creo que ya hay que cerrar. Ya tenemos a pobre René cansado. Y aparte, pues creo que nos estamos extendiendo como bastante. Pues es que la historia sí es. Es Claro, basta, ¿no? basta. Estamos- Basta. Y no es Pero antes de aburrida. acabar, ¿cómo muere Juana de Arco?
La queman en la hoguera. Después de que fue enjuiciada, pues ya la presentan a la hoguera, ¿no? Y le dicen, híjole, pues o sea, realmente nosotros Inquisición no te encontramos mal, pero aquí tenemos una orden del rey de Inglaterra donde te absuelve, nada más fírmala aquí. Y ella no sabía escribir, entonces pues pone su firma, un tache, y entonces lo que había firmado era su confesión de que era enemiga de Inglaterra, y la queman por un juicio civil, no por un juicio de Inquisición. Le engañaron. Le engañaron. O sea, después de que los ayudó, digamos que no ayudó a Inglaterra. O sea. No, pues los combatió. Los bueno, combatió. los combatió. Ajá. Pero, o sea, es que también, piénsenlo, era inadmisible como una mujer le había ganado al gran reino de Inglaterra, o sea, no... Bueno, y nos falta hablar también de que decías que Juana tenía una gran depresión, ¿no? Sí, bueno, tenía depresión, también podemos decir que tenía esquizofrenia, que no le o sea, piénsenlo como si ustedes fueran los reyes de Francia, ¿no? Tienes a una chica que inspira, que dice hablar con Dios y que realmente está motivando a los soldados. La van a decir, no, espérate, ¿tienes esquizofrenia? No. Es obviamente, pues date, ¿no? O sea, mientras me sirvas como función política. O sea, a lo que quiero que quede como enseñanza es esto. Los medievales no eran supersticiosos. Eran tan cuerdos como nosotros. Nosotros tenemos la mala fama como personas actuales de decir, pues el hombre cavernícola era tonto. No, o sea, era muy inventivo porque se la tenía que arreglar. Es que creo que hasta la lógica se adapta a los contextos históricos. Exactamente, o sea, si ustedes los aventaran al monte sin nada, pues se van a alegrar de tener fuego con eso, ¿no? Entonces, no pensemos que los hombres del pasado son tontos, al contrario, son igual que nosotros. Hasta biológicamente no hay ninguna diferencia ni en capacidades cerebrales, ni en nada, ¿sale? Entonces creo que eso queda como reflexión. Muy bien. Pues bueno, este fue el temazo de hoy. Y pues, como les decía hace rato, si les gustó, qué tal estuvo, cómo se desarrolló este tipo de programa, pues díganlo en los comentarios. E igual ya estaremos checando si hacemos eso sobre el amor en la historia. O qué más habíamos dicho, la conquista también. Sí. Pues ustedes sugieran, el público decide, ustedes deciden. Y pues muchas gracias por habernos visto hoy, por la paciencia. Híjole, ya llevamos casi 2 horas de programa. Se me pasaron volando. Pero pues estuvo muy interesante dentro de todo. Y pues muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme, la verdad. Gracias por venir, Oscar. Y gracias por A ti, venir, gracias. Mari. Pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. Y ya saben, aquí se arma el merequetengue. Se habla de un buen de cosas y de nada a la vez. Así que, pues no se olviden de seguir las redes de SMX Radio y TV, Radio Warrior, Comunidad.nueva. Y pues nada, síganos visitando. Acuérdense, mañana la cita es en el Parque Los Ángeles. Parque de Los Ángeles. ¿A qué hora? De las 12 a las 5 de la tarde estamos ahí con el aniversario de la Gratiferia Alienígena con Augusto Quevedo Lara, y es un proyecto que cumple 5 años, ¿no? Pues ya saben. También Jálense para antes allá. de irnos, un saludo a Paola, que pues no me enteré que su hijo es el que iba a dar la plática hoy, así que pues es un orgullo, amiga. Bueno, tú sabes, te admiro. Que así de hecho nos pasó casi lo mismo pues sí. con los cuates de Santocho, ¿no? Sí, que bueno, o sea, tenemos hijos talentosos, amiga, así que pues bueno, pues muchas gracias, Santi. No, gracias muy por contenta de invitarme. estar aquí Una con plática ustedes. muy interesante. Y pues ya saben, no olviden compartir el video. Si les gustó, pues obviamente véanlo las veces que ustedes quieran. Y venir al Chopos Café. Y vengan al Por Chopos favor. Café. También muchas gracias a Chopos Café, que nos dio aquí la locación para platicar un ratito y echar guaguara chisme sobre la historia. Pues nada, yo soy la chica Yeye y pues tengan buen fin de semana. Muchas gracias.